Imagínese vivir en un mundo donde el conocimiento se considera una amenaza y la búsqueda de la verdad se trata como un crimen. Hipatia de Alejandría, una de las mentes más grandes de la antigüedad, vivió esta realidad de forma brutal. Ella, que dedicó su vida a la ciencia, la filosofía y la educación, fue asesinada por quienes temían el poder de la sabiduría. ¿Pero qué pasó realmente? ¿Por qué una mujer tan brillante e influyente fue tan cruelmente silenciada? En esta historia descubrirás el violento choque entre la razón y el fanatismo, en una época en la que las ideas eran más peligrosas que las espadas. Prepárate para sumergirte en una narrativa llena de misterio, injusticia y, sobre todo, la valentía de una mujer que se atrevió a pensar en un mundo dominado por el miedo. Hipatia de Alejandría, un nombre que para muchos lleva el peso de una época en la que el conocimiento era una joya rara, preservada con gran dificultad. ¿Quién podría haber imaginado que esta mujer, nacida en el torbellino de culturas y filosofías que florecieron en Alejandría, se convertiría en un símbolo de resistencia intelectual? En esa antigua ciudad, donde la biblioteca se alzaba como un faro de sabiduría, Hipatia brillaba intensamente. Su vida, sus aportes a las matemáticas, la filosofía y la astronomía, no son solo parte de la historia, sino enigmas que desafían la percepción de muchos sobre el papel de la mujer en el conocimiento. Alejandría, entonces un centro palpitante de ideas y culturas, fue el escenario donde brilló esta luz. Y no fue solo la ciudad la que reflejó la grandeza del conocimiento. Hipatia fue vista como la culminación de una era en la que la ciencia y la filosofía iban de la mano. Gracias a su aguda mente, hizo de la curiosidad por la historia su mejor arma. Es como si, en medio de la inmensidad de papiros y manuscritos, pudiera leer los secretos ocultos del universo, desentrañando misterios de la historia que muchos nunca se atreverían a tocar. Alejandría, con toda su riqueza cultural, parece haber moldeado su mente, convirtiéndola en una de las mujeres más brillantes de su tiempo. Sus estudios y descubrimientos no se limitaron a los confines de las aulas. Cuando enseñaba en la escuela neoplatónica, moldeó las mentes tanto de cristianos como de paganos, haciendo que sus palabras resonaran por los pasillos de la biblioteca. No era solo una mujer que hablaba de números y estrellas, era una voz que desafiaba al tiempo y a la sociedad. Su pasión por el conocimiento fue como un faro que iluminaba a quienes buscaban comprender los misterios de la historia y el mundo que lo rodeaba. Hipatia fue, sin duda, una pionera, una luz en tiempos de crecientes sombras. Pero esta luz pronto se enfrentaría a algo que ningún conocimiento podría predecir. El camino de Hipatia, tan lleno de curiosidad y búsqueda de la verdad, empezó a ser atravesado por fuerzas que despreciaban la razón. Alejandría, ciudad de tantas culturas y religiones, también se convirtió en campo de batallas ideológicas. Y cuando el fanatismo religioso entró en escena, la sabiduría encontró a su mayor adversario. Lo que siguió fue el trágico final de una mente brillante, pero también el comienzo de un enigma de la historia que aún resuena hasta el día de hoy. Alejandría, una ciudad donde el viento soplaba ideas de los 4 rincones del mundo. Fue el cruce de culturas, el punto de encuentro entre Oriente y Occidente, donde griegos, egipcios, judíos y romanos convivieron en un caldero hirviente de sabiduría. Y, en el corazón de esta vibrante metrópolis, se encontraba la famosa Biblioteca de Alejandría, un verdadero templo del conocimiento. Allí, el papiro y el pergamino no solo almacenaban información, sino que también guardaban profundos secretos de la historia humana. Alejandría no era solo una ciudad, era un reflejo de toda la curiosidad de la historia. La biblioteca, con su amplia gama de obras, era más que un depósito de textos. Representaba el deseo insaciable de los seres humanos de comprender el universo. Allí, grandes pensadores, matemáticos, filósofos y astrónomos discutieron los misterios de la historia,
desafiando los límites de lo que se sabía sobre el cosmos, la Tierra y la existencia misma. Hipatia creció en este ambiente. Para ella el conocimiento no era algo lejano, sino una parte esencial de la vida, una búsqueda constante de la verdad. Y fue en ese escenario que comenzó a seguir su camino de sabiduría. Pero Alejandría no era solo una ciudad de eruditos. También era una ciudad de contrastes, donde diferentes religiones y filosofías competían por el espacio. Esta diversidad, que en ocasiones generó un rico intercambio de ideas, también sembró la semilla del conflicto. Los enfrentamientos entre paganos y cristianos, los enfrentamientos entre diferentes escuelas de pensamiento, comenzaron a socavar la coexistencia pacífica. Lo que alguna vez fue una ciudad donde se celebraba el conocimiento, poco a poco se convirtió en un campo de batallas ideológicas. Y en medio de este huracán cultural destacó Hipatia. A los ojos de muchos, Alejandría era el símbolo del progreso intelectual, pero para otros, especialmente aquellos que veían el mundo a través de una lente más conservadora, la ciudad representaba una amenaza. La riqueza de ideas que allí florecieron chocó con las creencias religiosas emergentes, creando un escenario de tensión creciente. El centro de conocimiento que alguna vez había reunido a sabios de todo el mundo, ahora comenzaba a enfrentar la decadencia, y con ello, las figuras que apoyaban esta búsqueda incansable de la verdad, como Hipatia, estaban a punto de enfrentar el peso de la intolerancia. Hipatia nació en un mundo que rara vez ofrecía a las mujeres la oportunidad de estudiar, y mucho menos sobresalir en las esferas intelectuales. Pero ella no era una mujer cualquiera. Criada bajo la tutela de su padre, Teón, un reconocido matemático y filósofo, Hipatia estuvo expuesta desde temprana edad al vasto conocimiento que la Alejandría de su tiempo tenía para ofrecer. Teón, al darse cuenta del potencial de su hija, la convirtió en su alumna más dedicada, compartiendo con ella los secretos de las matemáticas, la filosofía y la astronomía. Para muchos, esto ya sería un logro inmenso, pero para Hipatia fue solo el comienzo. En una época en la que el acceso al conocimiento estaba restringido a los hombres, Hipatia destacó no solo por su inteligencia, sino por su insaciable curiosidad. Su aprendizaje fue vasto y profundo, abarcando temas que pocos se atrevían a estudiar. Profundizó en las complejidades del universo, desentrañando el funcionamiento de las estrellas y los números con una destreza que dejó perplejos a sus contemporáneos. Las matemáticas eran una de sus pasiones, pero lo que realmente la movía era el deseo de comprender los misterios de la historia y el cosmos, buscando siempre algo más allá de lo visible. Pero lo que la hacía verdaderamente especial no era solo el hecho de que era una mujer erudita en un mundo dominado por los hombres. Fue su capacidad para transformar el conocimiento en algo accesible. Como maestra, Hipatia no solo acumuló sabiduría, sino que la distribuyó generosamente entre sus alumnos. Cristianos, paganos, todos acudían a escuchar sus clases, atraídos por su claridad y profundidad. Ella no solo compartió números y fórmulas, inspiró a sus alumnos a pensar, cuestionar y explorar los misterios de la historia y el universo. Para muchos, Hipatia fue más que una educadora. Ella era una luz, y esta luz, que brillaba con tanta intensidad, pronto atraería la atención de fuerzas que veían la sabiduría como una amenaza. En un mundo donde el poder estaba cada vez más centralizado en manos religiosas, una mujer tan influyente y sabia no podía pasar desapercibida. El destino de Hipatia ya estaba siendo trazado, y lo que comenzó como una búsqueda incansable de conocimiento, pronto se convertiría en una lucha por la supervivencia en una ciudad cada vez más dividida entre la razón y el fanatismo. Para Hipatia, la filosofía era más que un campo de estudio, era una forma de vivir. Su mente estaba profundamente arraigada en los principios del neoplatonismo, una corriente filosófica que creía en la búsqueda de una verdad superior,
que trasciende el mundo físico. Por lo tanto, vio el universo no solo como una serie de números y fórmulas, sino como una conexión profunda entre lo material y lo espiritual. Hipatia creía que el conocimiento no solo debía adquirirse, sino utilizarse para iluminar el camino de la humanidad. Para ella era un deber moral. Vio la sabiduría como un faro, algo que guiaba no solo sus propias acciones, sino también las de quienes la rodeaban. El neoplatonismo enseñaba que el mundo de las ideas era más real que el mundo sensorial, y esto se reflejaba en la forma en que Hipatia afrontaba los desafíos de la vida. Para ella, los problemas cotidianos no eran nada comparados con la búsqueda de la verdad universal. Era como si el misterio de la historia estuviera siempre ahí, esperando a ser descubierto por aquellos que, como ella, se atrevían a mirar más allá de lo obvio. Esta visión filosófica también moldeó sus relaciones. En lugar de ver el cristianismo emergente como una amenaza directa, Hipatia creía que diferentes creencias podían coexistir en armonía siempre que la búsqueda de la verdad estuviera en el centro de todo. Y fue con este espíritu que enseñó a estudiantes de todos los orígenes, con la esperanza de que la sabiduría pudiera trascender las divisiones religiosas y culturales que comenzaban a plagar a Alejandría. En un mundo cada vez más polarizado, su filosofía sirvió de puente entre el pensamiento y la fe. Sin embargo, la búsqueda de la verdad, tan querida por Hipatia, comenzó a ser vista como peligrosa por quienes buscaban poder y control. La filosofía, que para ella era un medio para iluminar al mundo, se convirtió en una amenaza para los líderes religiosos que veían la sabiduría como un competidor de su dominio sobre las masas. Lo que para Hipatia era un noble llamado a la razón y la comprensión, pronto se convertiría en su carga más pesada, cuando el fanatismo comenzó a invadir Alejandría. Como docente, Hipatia no se limitó a transmitir información. Ella veía su papel como algo mucho más profundo, casi sagrado. Era guardiana del conocimiento. En sus clases no solo compartía teorías matemáticas y filosóficas, sino que también inspiraba a sus alumnos a cuestionar, pensar por sí mismos y buscar las verdades ocultas en el mundo que los rodeaba. En una época de incertidumbre y conflicto, Hipatia ofreció algo raro y precioso: la oportunidad de ver el mundo con ojos curiosos y una mente libre de prejuicios. Sus alumnos procedían de diversos orígenes. Algunos eran cristianos, otros paganos, e incluso con las crecientes tensiones religiosas en Alejandría. Todos encontraron en Hipatia una mentora justa y abierta. Para ella, el conocimiento no tenía dueños y no hacía distinción de creencia o clase. En sus clases siempre estuvo presente la curiosidad de la historia, el enigma de la historia. Hipatia logró despertar en sus alumnos la pasión por el aprendizaje, haciendo que temas complejos parecieran accesibles y, sobre todo, necesarios para comprender el mundo. Con una enseñanza atractiva, pudo transformar los conceptos más abstractos en herramientas prácticas para la vida. Cuando enseñaba astronomía, por ejemplo, Hipatia no hablaba solo de estrellas y planetas. Mostró cómo la posición de las estrellas influía en la navegación y los ciclos de la naturaleza. Cuando hablaba de matemáticas, hacía ver a sus alumnos cómo la lógica y los números podían resolver problemas reales y cotidianos. Su capacidad para conectar lo abstracto con lo concreto fue lo que la convirtió en una maestra única, amada por sus discípulos y respetada incluso por sus oponentes. Pero este papel de guardiana del conocimiento la colocaba cada vez más en el centro de una batalla que no quería librar. Mientras intentaba proteger y difundir la sabiduría, fuerzas externas comenzaron a ver su trabajo como una amenaza. La idea misma de enseñar, de formar mentes libres y críticas, fue vista por algunos líderes religiosos como una afrenta al control que pretendían ejercer sobre la población. Y así, Hipatia, que solo quería compartir la belleza de la verdad, comenzó a convertirse en un objetivo cada vez más buscado
en una ciudad al borde del caos. Alejandría, que alguna vez fue un vibrante centro de aprendizaje e intercambio cultural, comenzó a fragmentarse a medida que se intensificaron las tensiones religiosas. El crecimiento del cristianismo trajo cambios drásticos a la ciudad. El paganismo, que alguna vez fue la principal fuerza espiritual de la región, estaba en declive, mientras que la nueva fe cristiana ganaba fuerza, y con ella la intolerancia. Judíos, cristianos y paganos comenzaron a competir por el espacio y el poder, creando un ambiente donde el conocimiento, una vez venerado, se convirtió en un arma en una guerra ideológica. La diversidad que una vez enriqueció a Alejandría comenzó a dar paso a una atmósfera de desconfianza y hostilidad. Lo que era un saludable intercambio de ideas entre diferentes creencias y culturas, se ha convertido en batallas silenciosas por el control y la influencia. Hipatia, como defensora del libre conocimiento, se convirtió en testigo de este conflicto. Con tristeza vio cómo la ciudad que amaba era consumida por una ola de intolerancia y fanatismo. El enigma de la historia, que antes giraba en torno a la sabiduría, ahora empezó a implicarse en luchas de poder. El enfrentamiento entre cristianos y paganos se hizo cada vez más visible en las calles de Alejandría. Se destruyeron monumentos paganos, se cerraron templos, y el cristianismo se convirtió en la fuerza dominante. En este escenario de creciente animosidad, la figura de Hipatia representó un puente entre estos mundos en colisión. Sus alumnos procedían de todas las religiones y ella creía profundamente que el conocimiento debería ser la base de la reconciliación. Sin embargo, su visión humanista y filosófica comenzó a ser mal interpretada por quienes veían en la razón una amenaza a la fe. A medida que el conflicto religioso se intensificó, Alejandría se convirtió en una ciudad dividida, e Hipatia, con su influencia intelectual, se encontró cada vez más en el centro de esta división. Algunos líderes religiosos vieron sus enseñanzas de tolerancia y sabiduría como una afrenta directa a la autoridad de la Iglesia. La ciudad que alguna vez había sido un faro de aprendizaje, ahora estaba sumida en la oscuridad. Y para Hipatia, el conocimiento, que siempre había sido su mayor escudo, empezó a convertirse en su mayor vulnerabilidad. Con el paso de los años, el cristianismo surgió como la fuerza dominante en Alejandría y, por extensión, en gran parte del Imperio Romano. Ya no era solo una religión de los perseguidos, ahora era una fuerza política en crecimiento. El poder de la Iglesia comenzó a entrelazarse con el control civil, y líderes religiosos como Cirilo de Alejandría buscaron imponer su autoridad no solo sobre los fieles, sino también sobre el gobierno y la sociedad. La fe, que antes buscaba la libertad, ahora buscaba dominar. Y, en el centro de este juego de poder, surgió una figura incómoda: Hipatia. El crecimiento del poder de la Iglesia tuvo profundas consecuencias para la vida pública. Alejandría, que alguna vez fue un centro de pluralidad, ahora enfrentaba una transformación radical. Los líderes cristianos, que querían fortalecer su control, vieron la sabiduría y la filosofía seculares como una amenaza. Para ellos, la razón era un peligroso competidor de la fe. Hipatia, con su mente brillante e influencia intelectual, personificó esta amenaza. El misterio de la historia estaba a punto de resolverse, pero de la manera más trágica, mediante el choque entre sabiduría y fanatismo. Cirilo, el patriarca de Alejandría, era un hombre de inmensas ambiciones. Su deseo de consolidar el poder de la Iglesia lo llevó a enfrentarse directamente al paganismo y a cualquier otro movimiento que pudiera desafiarlo. Vio a Hipatia como un obstáculo en su camino. Sus enseñanzas filosóficas y su popularidad fueron vistas como un peligro para la hegemonía de la Iglesia. Para Cirilo, no bastaba con liderar espiritualmente, necesitaba controlar la narrativa de la ciudad. E Hipatia, al representar la resistencia de la razón contra el dogma, se convirtió en un objetivo cada vez más objetivo.
El ascenso del cristianismo trajo una nueva era de fanatismo, donde la sabiduría fue silenciada y el conocimiento suprimido. Alejandría, que había sido una ciudad de luces, empezó ahora a apagar sus velas. E Hipatia, con su defensa de la sabiduría sobre la fe ciega, estaba a punto de enfrentar la ira de una iglesia que ya no toleraba el cuestionamiento. El camino hacia su destino final ya estaba siendo trazado por las manos de quienes buscaban apagar su luz. Hipatia fue, en muchos sentidos, una mujer adelantada a su tiempo, y esto la convirtió en blanco de envidia y miedo. En una sociedad donde el poder intelectual estaba casi siempre en manos de los hombres, ella se destacó no solo por ser una erudita, sino por influir directamente en el pensamiento de la élite. Su presencia en el círculo político, su amistad con el gobernador Orestes y su capacidad para guiar mentes brillantes la convirtieron en una figura temida. Para muchos, especialmente líderes religiosos como Cirilo, Hipatia simbolizaba una amenaza al control que tanto buscaban establecer. La influencia política de Hipatia era innegable. Su sabiduría trascendió los muros de la academia y llegó a los pasillos del poder. Aconsejó a Orestes, uno de los principales rivales de Cirilo, y esto la convirtió en un objetivo natural. La Iglesia, que quería consolidar su autoridad, vio en Hipatia una barrera. Ella no era solo una filósofa. Fue alguien que desafió el orden establecido. Alguien que, con sus ideas y carisma, inspiró mentes a cuestionar. Y cuando llegan los cuestionamientos, el control se debilita. Hipatia, al insistir en la razón, desafió el fanatismo que se extendía por la ciudad. Pero no fue solo la sabiduría de Hipatia lo que despertó envidia. También era su capacidad para influir en las personas. A su escuela asistían muchas personas de diferentes creencias y todos la respetaban. La ciudad, dividida entre cristianos y paganos, encontró en Hipatia un puente para el diálogo. Sin embargo, para Cirilo, este respeto fue visto como una afrenta directa a su autoridad religiosa. La idea de una mujer tan influyente, en una posición de poder intelectual, iba en contra de todo lo que predicaba. El miedo a perder el control de la ciudad llevó a Cirilo a conspirar contra ella. El miedo que generaba Hipatia procedía no solo de su sabiduría, sino también de su independencia. Era libre, tanto en pensamiento como en acción. Y en una época en la que el control era el objetivo final, una mujer libre pensadora era una amenaza inaceptable. El destino de Hipatia no estuvo marcado por sus fracasos, sino por su grandeza. Ella, que solo buscaba difundir la luz del conocimiento, se encontró envuelta en las sombras del miedo y la envidia. El camino hacia su trágico final comenzó a tomar forma, mientras las fuerzas que la temían diseñaban su destino. Orestes, gobernador de Alejandría, era un hombre que comprendía el poder de la sabiduría y respetaba la brillante mente de Hipatia. En una ciudad cada vez más polarizada entre fe y razón, Orestes encontró en Hipatia un aliado intelectual, alguien que lo ayudó a navegar los complejos conflictos que asolaban la ciudad. Su amistad con ella no fue solo de admiración. Orestes vio en Hipatia una luz de racionalidad en medio de un creciente fanatismo religioso. Sin embargo, esta proximidad sería el detonante de su conflicto con Cirilo, el patriarca de Alejandría. Para Cirilo, la alianza entre Orestes e Hipatia representó un obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. Necesitaba debilitar al gobernador para consolidar su autoridad sobre Alejandría, y la presencia de Hipatia, con su influencia y sabiduría, complicó sus planes. Orestes, al confiar en Hipatia como consejera, se convirtió en blanco de la iglesia. El conocimiento que ella compartía con él era visto como una amenaza, y Cirilo sabía que, para controlar la ciudad, necesitaría eliminar esa voz de la razón que resonaba en los oídos del gobernador. La relación entre Orestes y Cirilo se deterioró rápidamente. Cirilo, buscando reafirmar el poder de la iglesia, comenzó a movilizar al pueblo contra el gobernador, acusándolo de estar influenciado por una mujer pagana.
Orestes, a pesar de ser cristiano, no aceptó la injerencia de Cirilo en los asuntos estatales. La amistad con Hipatia se convirtió en un punto central de disputa, y la tensión en la ciudad aumentó. Orestes, que intentaba mantener la paz y el orden, se vio atrapado entre la razón y el fanatismo, y su confianza en Hipatia fue utilizada en su contra. Hipatia, que nunca buscó el poder político, se encontraba ahora en medio de una batalla que ponía en riesgo no solo su vida, sino también la de Orestes. El gobernante que tanto confiaba en su sabiduría comenzó a sentirse aislado, y la cercanía a Hipatia se convirtió en una pesada carga. Cirilo sabía que, para derrotar a Orestes, primero necesitaba silenciar a la mujer que le aconsejaba. Así, la amistad entre ellos, que alguna vez fue un símbolo de respeto a la razón, se convirtió en la razón por la cual Hipatia sería el blanco de la furia fanática. Mientras la tensión crecía en Alejandría, las fuerzas que querían derrocar a Hipatia necesitaban justificación. Después de todo, no bastaba con querer silenciarla. Era necesario convencer a las masas de que su destitución era legítima. Y fue entonces cuando surgieron acusaciones de brujería y herejía. En una época en la que la razón comenzaba a ser suprimida por el fervor religioso, acusar de brujería a una mujer sabia era una estrategia eficaz. Hipatia, que había pasado su vida desentrañando los misterios de la historia, ahora era retratada como alguien que manipulaba las fuerzas del mal. Los líderes religiosos, encabezados por Cirilo, comenzaron a difundir rumores. Dijeron que Hipatia usó hechizos y rituales paganos para influir en el gobernador Orestes y que su sabiduría era, de hecho, el resultado de artes oscuras. Era una táctica común en tiempos de fanatismo, transformar el conocimiento en algo peligroso y demoníaco. Lo que antes era respetado, ahora era temido. Las masas, manipuladas por estos rumores, comenzaron a ver a Hipatia ya no como la guardiana del conocimiento, sino como una amenaza para la fe cristiana emergente. Estas acusaciones no surgieron de la nada. Fueron cuidadosamente diseñados para socavar su credibilidad e influir en la gente. La Iglesia sabía que para destruir a Hipatia necesitarían convencerlos de que ella era enemiga de Dios, y así se lanzó la propaganda. Lo que se suponía que era una ciudad de debates filosóficos e intercambio de ideas, ahora se convirtió en un lugar donde reinaban el miedo y la superstición. Hipatia, con su brillantez intelectual, se convirtió en un blanco fácil para quienes deseaban consolidar su poder. Pero lo más trágico de todo esto fue que Hipatia nunca fue una amenaza religiosa. Ella nunca se opuso al cristianismo ni intentó socavar sus fundamentos. Su crimen, a los ojos de Ciril y sus seguidores, fue simplemente ser una mujer que se atrevió a pensar y enseñar. La manipulación de la fe para justificar la violencia estaba en pleno apogeo, y así, la mujer que había pasado su vida defendiendo la sabiduría ahora era condenada por quienes utilizaban la ignorancia como arma. El escenario para su caída estaba preparado. Las multitudes de Alejandría, que alguna vez caminaban por los mercados y templos con curiosidad y respeto por el conocimiento, comenzaron a transformarse en instrumentos de violencia. Manipulados por los fervientes discursos de los líderes religiosos, se han convertido en una fuerza peligrosa. El poder del fanatismo religioso era visible en las calles, donde la racionalidad era cada vez más silenciada por gritos de odio e intolerancia. Hipatia, figura de luz y sabiduría, fue transformada por la propaganda en blanco de esta furia ciega. Lo que debería haber sido una ciudad de debate filosófico se estaba convirtiendo ahora en un escenario de miedo. La multitud, fácilmente manipulable, se convirtió en un arma en manos de líderes como Cirilo. Jugaron con el miedo y la ignorancia de la gente, convirtiendo a Hipatia en una bruja, en alguien que amenazaba la fe y el futuro cristiano de Alejandría. En tiempos de incertidumbre, nada es más efectivo que un enemigo visible.
e Hipatia fue pintada como tal figura. Para el pueblo, ella ya no era la maestra sabia y respetada, sino un enemigo a eliminar. La violencia, antes contenida, se convirtió ahora en una expresión de justicia para quienes temían lo desconocido. Lo más trágico es que estas multitudes fueron, de hecho, víctimas de una manipulación bien orquestada. El miedo era un combustible poderoso y, al alimentar la idea de que Hipatia representaba una amenaza para el cristianismo, los líderes religiosos pudieron convertir la ignorancia en furia. Y, en este proceso, la ciudad de Alejandría, que alguna vez fue el centro del conocimiento, se convirtió en el epicentro de una caza de brujas. La razón, que Hipatia siempre defendió, estaba asfixiada por el peso de las supersticiones y el deseo ciego de seguir a un líder. Hipatia sabía que el fanatismo tenía un poder destructivo, pero lo que tal vez no anticipó fue la velocidad con la que se propagaría. La multitud que alguna vez había respetado su sabiduría, ahora clamaba por su cabeza. Era como si toda la obra de su vida estuviera siendo borrada, un grito de violencia que sofocaba siglos de conocimiento. Y a medida que el fanatismo cobró fuerza, la violencia se acercó. El destino de Hipatia estaba sellado y la mafia ya se había preparado para llevar a cabo lo que muchos llamarían uno de los mayores crímenes contra la sabiduría de la historia. El día que selló el destino de Hipatia quedará marcado para siempre como uno de los momentos más oscuros de la historia de Alejandría. Era marzo del 415 d.C., cuando finalmente estalló la violencia que había sido alimentada durante semanas. Hipatia, la respetada filósofa y científica, fue arrancada de su carruaje mientras caminaba por las calles. La multitud que alguna vez pudo haber admirado su sabiduría, ahora la veía como un enemigo que debía ser destruido. Las piedras que alguna vez representaron la solidez de su ciencia, ahora se volvieron contra ella. La brutalidad de su asesinato conmocionó incluso a aquellos acostumbrados a la violencia de la época. La multitud, enfurecida y cegada por el fanatismo, la atacó sin piedad. Su cuerpo, desgarrado por una furia irracional, se convirtió en un símbolo del triunfo del odio sobre la razón. Las piedras y fragmentos de cerámica utilizados para destruir su cuerpo físico no pudieron borrar el impacto que su brillante mente tuvo en el mundo. Pero ese día, la sabiduría fue silenciada. La luz que Hipatia llevaba consigo se apagó bajo el peso de una abrumadora ignorancia. Lo que siguió fue una profunda sensación de impunidad. Nadie fue juzgado. Nadie rindió cuentas por el brutal crimen. El cuerpo de Hipatia fue quemado, como si sus asesinos quisieran eliminar cualquier rastro de su existencia. Pero lo cierto es que su recuerdo se hizo aún más fuerte. El acto de violencia, en lugar de destruirla, cimentó su nombre en la historia. Sin embargo, en ese momento, la ciudad de Alejandría vio impotente cómo su mente más grande era destruida a manos de aquellos que deberían preocuparse por la paz y la fe. Y así, el asesinato de Hipatia se convirtió en un hito en la historia del conocimiento. No fue solo el final de una vida, sino el símbolo de lo que sucede cuando se permite que reine la intolerancia. El crimen cometido contra ella fue un crimen contra la humanidad, contra el deseo insaciable de aprender y comprender el mundo. En ese fatídico día, Alejandría perdió no solo a una mujer, sino también una era de sabiduría, y el mundo entró en un período de oscuridad, donde la razón sería asfixiada por el miedo y la ignorancia. Cirilo de Alejandría, una de las figuras más influyentes de la Iglesia en ese momento, jugó un papel central en el asesinato de Hipatia. Aunque no empuñó las armas que le quitaron la vida, fue él quien creó el clima de intolerancia que selló su destino. Cirilo, impulsado por la ambición de consolidar el poder de la Iglesia y silenciar cualquier oposición, vio en Hipatia una amenaza a su autoridad. Para él, ella era el símbolo de todo lo que temía: sabiduría, razón e independencia. Y para eliminar esta amenaza,
Cirilo utilizó un arma que resultó eficaz: el fanatismo religioso. A lo largo de su liderazgo, Ciril pudo manipular magistralmente a las masas. Sus discursos incendiarios contra paganos y judíos crearon un ambiente en el que cualquier disenso era visto como herejía. E Hipatia, con su influencia política e intelectual, se convirtió en su objetivo más peligroso. Para Ciril, no bastaba con derrotarla intelectualmente. Necesitaba destruirla por completo. La propaganda que orquestó, transformándola de una filósofa respetada en una bruja pagana, fue el catalizador que condujo a la tragedia final. Cirilo plantó la semilla del odio y la multitud recogió los frutos de la violencia. Lo que hace que el papel de Ciril sea aún más oscuro es la forma en que manipuló la fe para lograr sus objetivos políticos. Con el pretexto de defender el cristianismo, suprimió cualquier forma de pensamiento que pudiera desafiarlo. El poder de la Iglesia, bajo su liderazgo, no era solo espiritual, sino también político, y esto lo hacía aún más peligroso. Hipatia, al simbolizar el conocimiento secular, representaba una amenaza al dominio total que deseaba Cirilo, y sabía que para mantener su control necesitaba eliminar esa fuente de luz que iluminaba las mentes de la ciudad. Desafortunadamente, el legado de Ciril es un claro ejemplo de lo que el fanatismo religioso puede hacer cuando está impulsado por el poder. Su nombre quedó marcado en la historia no solo como líder de la Iglesia, sino como alguien que utilizó la fe para justificar la intolerancia y la violencia. Al destruir a Hipatia, Cirilo selló su nombre como arquetipo del fanatismo. Lo que quizás nunca imaginó es que, al intentar apagar la llama del conocimiento, ayudó a que la historia de Hipatia fuera aún más fuerte y eterna. Después del brutal asesinato de Hipatia, la ciudad de Alejandría cayó en un silencio inquietante. Lo que podría haber sido un punto de inflexión para la justicia se convirtió en un ejemplo más de impunidad. Nadie fue procesado por el crimen. Las autoridades, tanto religiosas como civiles, volvieron la cabeza ante lo sucedido. Hipatia, una de las mentes más brillantes de su tiempo, fue brutalmente arrancada de la vida pública, y quienes orquestaron y llevaron a cabo su muerte quedaron ilesos. El silencio de las autoridades resonó como una oscura complicidad. Cirilo, que había desempeñado un papel crucial en la incitación contra Hipatia, mantuvo intacto su poder. Orestes, el gobernador que alguna vez había sido su aliado, fue aislado y silenciado por la Iglesia. La justicia que muchos esperaban nunca llegó. El miedo se apoderó de la ciudad. Quienes podrían haber denunciado el crimen temieron por sus propias vidas y el control de Cirilo sobre la ciudad se consolidó. Alejandría, que alguna vez fue un faro de sabiduría y libre debate, ahora parecía asfixiada bajo el peso de un régimen donde la verdad estaba moldeada por el poder. El asesinato de Hipatia no fue solo un ataque a una persona, sino un golpe mortal a la libertad de pensamiento. La falta de justicia envió un mensaje claro: cualquiera que se atreviera a desafiar el orden establecido, que cuestionara el poder religioso, correría el mismo riesgo. El conocimiento, que antes era celebrado y defendido, ahora era temido. La ciudad de Alejandría, que alguna vez brilló como el centro del mundo intelectual, se convirtió en un lugar donde la sabiduría fue sofocada por la violencia y la opresión. El silencio que rodea el asesinato de Hipatia es uno de los mayores enigmas de la historia. ¿Cómo podría una ciudad entera presenciar la caída de su mayor defensor del conocimiento y no actuar? La ausencia de justicia es una mancha que permanece en la memoria de Alejandría hasta el día de hoy. Hipatia, incluso después de su muerte, siguió siendo un símbolo de lo que la humanidad puede perder cuando el fanatismo triunfa sobre la razón. Y esta pérdida no solo se sintió en aquel momento, sino que aún resuena en nuestros días. Con la muerte de Hipatia, Alejandría perdió más que un gran filósofo. Perdió el corazón de su vida intelectual. El brutal asesinato de la mujer, que simbolizaba la búsqueda de la verdad, sacudió la ciudad hasta lo más profundo.
La escuela neoplatónica, donde ella enseñó, perdió gradualmente su fuerza e influencia. Sin la presencia de Hipatia, lo que alguna vez fue un refugio de debate y sabiduría, comenzó a disolverse. Su asesinato no solo marcó el final de una vida, sino también el comienzo de un trágico declive en el avance del conocimiento. La ciudad que alguna vez fue el centro del conocimiento, ahora se dirigía hacia la oscuridad. El impacto inmediato de su muerte se sintió en todos los niveles de la sociedad. La intelectualidad se acobardó, temerosa de ser el próximo objetivo. Orestes, aislado y sin el apoyo de su consejero, vio disminuir su poder. La ciudad, alguna vez conocida por su pluralidad de pensamientos e ideas, ahora quedó en silencio bajo la opresión del fanatismo. Las bibliotecas, salas de debate y academias que alguna vez fueron pilares de la curiosidad histórica, ahora estaban vacías. Lo que quedó fue un sentimiento de pérdida, como si el brillo de la ciudad se hubiera extinguido para siempre. La muerte de Hipatia también envió una advertencia silenciosa a otros centros de aprendizaje. Si en Alejandría, la gran capital del conocimiento, una mente brillante como la de Hipatia podía ser asesinada sin consecuencias, ¿qué impediría que ocurriera lo mismo en otros lugares? El miedo comenzó a impregnar las universidades y academias de todo el imperio. La búsqueda de la verdad, antes vista como una virtud, ahora cargaba con el peso de la inseguridad. La razón estaba siendo reemplazada por la superstición y la obediencia ciega. La ciudad que alguna vez lideró el mundo en descubrimientos intelectuales, ahora era vista como un ejemplo de decadencia. El simbolismo de la muerte de Hipatia es inconmensurable. Su pérdida marcó el final de una era de sabiduría y el comienzo de un período de oscuridad. El conocimiento, que alguna vez fue celebrado, ahora se convirtió en algo peligroso, y Alejandría, que una vez guió al mundo con su luz, pasó a ser recordada como el lugar donde se sacrificaba la sabiduría en nombre del poder. Las consecuencias de la muerte de Hipatia fueron inmediatas, pero los ecos de este declive resuenan hasta el día de hoy, enseñándonos el costo del fanatismo sobre el avance de la razón. Con el asesinato de Hipatia, la Iglesia de Alejandría consolidó su poder absoluto. Cirilo, que había orquestado la caída del gran filósofo, salió victorioso. Su muerte simbolizó el triunfo del fanatismo religioso sobre la razón, y la ciudad, que alguna vez fue un centro de debate e ideas diversas, cayó bajo un régimen de censura y control. La Iglesia, ahora dominante, ya no toleraba la pluralidad intelectual que había caracterizado a Alejandría. La búsqueda de conocimiento, una vez fomentada, comenzó a ser vista con sospecha y el pensamiento crítico fue silenciado. El brillo de la sabiduría fue eclipsado por la oscuridad de la intolerancia. Los templos paganos fueron destruidos y los textos antiguos considerados heréticos o innecesarios fueron quemados o abandonados. El conocimiento secular, que había florecido al amparo de la Biblioteca de Alejandría, fue ahora suprimido en favor de una doctrina única. Cirilo, el patriarca de Alejandría, utilizó su poder para establecer un nuevo orden, donde el cuestionamiento intelectual era visto como una afrenta al cristianismo. La razón, que siempre había sido una fuerza unificadora en Alejandría, estaba ahora subyugada al dogma religioso. La ciudad se convirtió en un reflejo de una nueva era, donde la libertad de pensamiento estaba bajo constante vigilancia. El cierre de la escuela neoplatónica supuso un duro golpe para la ciudad. Hipatia, que había sido el corazón de este movimiento, ya no estaba allí para guiar a los jóvenes pensadores. Sin su liderazgo, la escuela se desintegró, y con ella desapareció una de las últimas fuentes de pensamiento filosófico libre. La Iglesia triunfó, pero este triunfo tuvo un costo terrible para el progreso intelectual de Alejandría. La ciudad, que alguna vez fue líder mundial en términos de innovación y descubrimiento, ahora se encaminaba hacia un período de estancamiento.
El conocimiento fue asfixiado por la imposición de la fe como única verdad. La muerte de Hipatia fue el hito final de una era en la que razón y fe podían coexistir. Tras su muerte, la separación entre estos dos mundos se hizo clara y definitiva. La Iglesia no solo triunfó, sino que definió el nuevo rumbo de la historia de la ciudad y, por extensión, de todo el imperio. Alejandría, que alguna vez había sido el centro del mundo intelectual, se convirtió en un lugar donde se temía el conocimiento y la sabiduría era un peligro. El fin de la tolerancia intelectual no fue solo una derrota para los pensadores de la época, sino una advertencia a las generaciones futuras sobre el precio de la intolerancia. A pesar de la brutalidad de su muerte y del intento de borrar su influencia, Hipatia dejó un legado que trasciende los siglos. Su historia continúa inspirando no solo a los eruditos, sino a todos aquellos que ven en la sabiduría una luz contra la oscuridad de la ignorancia. Hipatia se convirtió en un eterno símbolo de resistencia intelectual, alguien que se atrevió a pensar, cuestionar y enseñar en una época en la que el fanatismo comenzaba a dominar. Su vida, su obra y su muerte son recordados como una llamada de atención. La sabiduría es algo que necesita ser protegido, incluso cuando el mundo parece empeñado en destruirla. A lo largo de los siglos, la figura de Hipatia ha sido recordada y revalorizada por filósofos, historiadores y pensadores de distintas épocas. Durante el Renacimiento, cuando se revivió el interés por el conocimiento clásico, Hipatia fue redescubierta como un icono de resistencia a la opresión intelectual. Su memoria quedó asociada a la lucha por la libertad de pensamiento, y muchos de quienes buscaban romper con las limitaciones impuestas por la autoridad la vieron como una inspiración. Hipatia, cuyo nombre casi fue borrado de la historia, ha resurgido como una fuerza silenciosa pero poderosa. Su legado va más allá de los campos de las matemáticas y la filosofía. Hipatia representa la capacidad humana de trascender las barreras impuestas por la sociedad. Como mujer en una era dominada por los hombres, rompió las expectativas de su época y alcanzó un estatus que pocos podían igualar. Hoy en día, Hipatia es recordada no solo por sus descubrimientos científicos, sino también por su espíritu inquebrantable. Se ha convertido en un símbolo para las mujeres que buscan ocupar espacios intelectuales y para todas aquellas que creen que la sabiduría debe prevalecer siempre sobre el miedo y la intolerancia. La historia de Hipatia, sin embargo, no es solo un recuerdo lejano. Su lucha por la verdad y su negativa a ceder ante la ignorancia son lecciones que resuenan hoy. En un mundo donde todavía hay fuerzas que buscan silenciar el pensamiento crítico y la ciencia, el ejemplo de Hipatia sigue vivo. Nos recuerda que el conocimiento es, en última instancia, nuestra mayor defensa contra el fanatismo. Y su legado, inmortalizado en las páginas de la historia, continúa inspirando a generaciones a desafiar el status quo e iluminar el camino de la humanidad. Con el paso de los siglos, Hipatia dejó de ser solo una figura histórica y se convirtió en un mito, envuelto en leyendas y variadas interpretaciones. Su trágica muerte, sumada al colapso de una era de sabiduría, la transformó en un ícono cultural. En el imaginario popular, representa no solo el sacrificio del conocimiento en tiempos de fanatismo, sino también la lucha por la libertad de pensamiento. Hipatia ha sido moldeada y remodelada por escritores, cineastas e historiadores, cada uno de los cuales aportó una nueva capa de significado a su historia. El misterio de la historia de Hipatia se ha convertido en un punto de fascinación para quienes la ven como una figura de resistencia. La literatura y el cine contemporáneos ayudaron a inmortalizar esta imagen. En la película Ágora, 2009, por ejemplo, Hipatia fue retratada como una mujer fuerte, que luchó contra la irracionalidad de su tiempo. La película atrajo a una nueva generación de personas curiosas por descubrir quién era ella, mezclando hechos históricos con elementos dramáticos. La romantización de su figura
es una respuesta a la falta de registros completos sobre su vida. Pero incluso con las lagunas, la imagen de Hipatia como mártir de la razón sigue inspirando debates sobre el poder de la fe, la ciencia y la política. Por otro lado, como ocurre con muchos íconos históricos, la verdad sobre Hipatia a veces se ve oscurecida por exageraciones y malas interpretaciones. Algunos relatos, especialmente aquellos que intentan transformarla en una figura casi divina, ignoran a la mujer real, quien, a pesar de su inmensa sabiduría, también enfrentó los desafíos y limitaciones de su tiempo. Separar el mito de la realidad es una tarea compleja, pero necesaria para comprender el impacto genuino de tu vida. El enigma de la historia de Hipatia no es solo lo que le sucedió, sino también cómo ha sido reinterpretada a lo largo de los siglos. Aún así, el impacto cultural de Hipatia es innegable. Fue y sigue siendo un referente en las luchas por la igualdad, la libertad de expresión y el derecho al pensamiento crítico. Su figura fue abrazada por los movimientos feministas, los científicos y todos aquellos que ven el conocimiento como una herramienta de transformación. Aunque algunos aspectos de su historia han sido mitificados, lo que queda es la esencia de una mujer que no cedió a las presiones de su tiempo. Hipatia se convirtió en un símbolo más grande que la vida y su legado en el imaginario colectivo continúa influyendo en nuestra visión del mundo y la historia. La muerte de Hipatia no fue solo una tragedia personal o política, fue una pérdida incalculable para la ciencia y la filosofía. Hipatia estaba en la cima de su sabiduría y su carrera cuando fue asesinada, y el potencial de sus futuros descubrimientos se perdió para siempre. ¿Qué podría haber logrado si hubiera vivido más? ¿Qué misterios de la historia podría haber desentrañado? ¿Qué avances en matemáticas y astronomía podrían haber surgido de su brillante mente? Es imposible saberlo, pero lo que sí es seguro es que el mundo era más pobre sin él. Hipatia había realizado importantes contribuciones en varias áreas del conocimiento. En matemáticas, sus estudios sobre geometría y álgebra fueron revolucionarios para su época. En astronomía, sus observaciones del movimiento de los cuerpos celestes ofrecieron una comprensión más precisa del universo. Y en filosofía, su adhesión al neoplatonismo la colocó a la vanguardia de un movimiento que buscaba comprender el mundo a través de la razón y la espiritualidad. La destrucción de su vida interrumpió estos descubrimientos y, como resultado, la humanidad perdió la oportunidad de avanzar aún más en el camino del conocimiento. La Biblioteca de Alejandría, donde Hipatia pasó gran parte de su tiempo, también sufrió el deterioro que siguió a su muerte. Muchos de los textos y conocimientos que ayudó a preservar se han perdido o destruido. La violencia que se apoderó de la ciudad representó no solo el fin de un gran pensador, sino el comienzo de una era de oscuridad intelectual. Lo que Hipatia representaba, el esfuerzo continuo por comprender el mundo que nos rodea, fue sofocado por el miedo y la intolerancia. La ciudad, que alguna vez fue un faro de conocimiento, se encontró envuelta en la oscuridad. Lo que más duele al reflexionar sobre la pérdida de Hipatia es la posibilidad de lo que pudo haber sido. Su muerte nos recuerda que el progreso científico y filosófico es frágil y que un acto de fanatismo basta para interrumpir el curso de los grandes descubrimientos. El enigma de la historia de Hipatia reside no solo en su vida y su muerte, sino en lo que podría haber logrado si hubiera sido libre de continuar su trabajo. Lo que perdimos con Hipatia no fue solo una mujer, sino la oportunidad de avanzar aún más en nuestra comprensión del universo y de nosotros mismos. El viaje de Hipatia es un poderoso testimonio del papel que las mujeres pueden desempeñar en el avance del conocimiento, incluso en tiempos de extrema represión. No solo fue una de las pocas mujeres que alcanzó un alto estatus intelectual en una sociedad dominada por los hombres, sino que también se convirtió en un símbolo de resistencia para todos los que vinieron después de ella. En una época en la que las mujeres estaban excluidas de las esferas pública y académica,
Hipatia rompió estas barreras con su sabiduría y valentía, y a pesar de su trágica muerte, su legado sigue vivo, especialmente en las luchas contemporáneas por la igualdad de género. Hipatia es vista a menudo como una precursora del feminismo moderno. Su ejemplo es un recordatorio de que las mujeres siempre han sido parte de la historia del conocimiento, incluso cuando sus contribuciones han sido ignoradas o borradas. Al ser una de las mentes más brillantes de su tiempo, demostró que la inteligencia y la capacidad intelectual no tienen género. En los movimientos feministas actuales, Hipatia es celebrada como una inspiración, una mujer que, contra todo pronóstico, se labró un lugar en el mundo intelectual y desafió los prejuicios que la rodeaban. Su legado es un poderoso recordatorio de que el camino hacia la igualdad intelectual sigue siendo una lucha en curso. Además de ser una inspiración para el feminismo, Hipatia también dejó una huella imborrable en el campo de la educación. Como docente, creía profundamente en la idea de que el conocimiento debe compartirse libremente, independientemente del género, la religión o la clase social. Esta creencia, en sí misma, fue revolucionaria para la época. Dio la bienvenida a estudiantes de todos los orígenes, incluidos hombres y mujeres, y su impacto como educadora fue enorme. Hoy se la recuerda no solo como una mártir de la sabiduría, sino también como una pionera de la inclusión en la enseñanza, una defensora del derecho al conocimiento para todos. La muerte de Hipatia, aunque trágica, no borró su impacto. Al contrario, se convirtió en un símbolo aún más fuerte de las luchas feministas que vendrían después. Su vida y obra continúan inspirando a mujeres de todo el mundo, demostrando que, incluso frente a obstáculos aparentemente insuperables, es posible romper las limitaciones impuestas por la sociedad. El legado de Hipatia al feminismo va más allá de su época. Resuena hasta el día de hoy, recordándonos que la búsqueda de la igualdad intelectual y la libertad de pensamiento es un camino que todos deben seguir. La historia de Hipatia es uno de los ejemplos más emblemáticos de cómo el fanatismo puede destruir el progreso intelectual, pero lamentablemente no es un hecho aislado. A lo largo de los siglos, el conflicto entre sabiduría y fanatismo se ha repetido innumerables veces. Ya sea por razones religiosas, políticas o sociales, el miedo a lo desconocido y el deseo de control siempre han puesto en riesgo a quienes se atrevieron a cuestionar el status quo. Lo ocurrido en Alejandría, con el brutal asesinato de una de las mentes más grandes de la historia, resuena en muchos otros momentos de la humanidad, donde el conocimiento fue silenciado por la intolerancia. El fanatismo, en cualquiera de sus formas, teme el cuestionamiento porque expone sus debilidades. Así fue con Hipatia, pero también con muchas otras figuras que buscaron iluminar el mundo con conocimiento. Pensemos en Giordano Bruno, quemado en la hoguera por sus ideas sobre el universo, o en Galileo Galilei, silenciado por sus descubrimientos astronómicos. La sabiduría siempre ha encontrado resistencia en manos de quienes prefieren las sombras de la ignorancia. La historia nos muestra que cada vez que la razón se ha visto enfrentada al fanatismo, la humanidad ha sufrido pérdidas irreparables. Lo que hace que el conflicto entre sabiduría y fanatismo sea tan peligroso es su capacidad para disfrazarse de una lucha justa. En Alejandría, Cirilo utilizó la fe como pretexto para reprimir a Hipatia, y el mismo patrón se repitió a lo largo de los siglos. El conocimiento se presenta como una amenaza al orden establecido, y quienes lo defienden se convierten en objetivos. Este ciclo es dolorosamente familiar en la historia de la humanidad. La destrucción de Hipatia es un recordatorio de cuán fácilmente se puede detener el progreso cuando el miedo prevalece sobre la comprensión. Hoy, cuando miramos los desafíos que enfrenta el mundo, desde la lucha contra el cambio climático hasta la difusión de información errónea, es imposible no pensar en cómo continúa desarrollándose el conflicto entre la sabiduría y la intolerancia.
La historia de Hipatia nos enseña que el conocimiento debe protegerse a toda costa, porque sin él, la humanidad corre el riesgo de caer en las mismas trampas que en el pasado. El ciclo puede romperse, pero solo si elegimos la luz de la sabiduría en lugar de la oscuridad de la intolerancia. El legado de Hipatia trasciende el tiempo. Incluso después de tantos siglos, su historia sigue viva, no solo como el relato de una mujer extraordinaria, sino como un símbolo eterno de resistencia intelectual. Hipatia nos enseña que el conocimiento, por mucho que sea atacado, siempre encuentra la manera de sobrevivir, de regenerarse y de seguir iluminando el mundo. Su vida, marcada por la búsqueda incansable de la sabiduría, es un testimonio de cómo la razón y la ciencia pueden resistir al fanatismo. Se ha convertido en un icono para todos aquellos que creen que el poder del conocimiento es la mayor arma contra la ignorancia. Hipatia no era solo una filósofa o una científica. Ella era una luchadora. Su historia es un recordatorio constante de que el progreso intelectual siempre será el objetivo de quienes temen lo que no pueden controlar. Incluso cuando se enfrentó al creciente fanatismo en Alejandría, Hipatia nunca abandonó su búsqueda de la verdad. Y es esta búsqueda la que la hace tan relevante hasta el día de hoy. Su resistencia a la opresión es una inspiración para todos los que luchan por mantener el conocimiento accesible y gratuito. Ella es un claro ejemplo de que la luz de la sabiduría nunca podrá apagarse por completo. Lo que hace que el legado de Hipatia sea tan atemporal es el hecho de que su lucha no fue solo personal, sino colectiva. Creía profundamente que el conocimiento era un bien que debía compartirse con todos, independientemente de sus creencias, origen o condición. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestra propia responsabilidad de proteger y promover la educación y el pensamiento crítico. En el mundo actual, donde todavía hay fuerzas que intentan suprimir la ciencia y la verdad, el ejemplo de Hipatia es más relevante que nunca. Nos recuerda que, incluso en medio de la mayor adversidad, el conocimiento es la verdadera clave de la libertad. Hoy, cuando hablamos de Hipatia, no hablamos solo de una figura del pasado, sino de un símbolo eterno del coraje intelectual. Su historia abarca generaciones y culturas, mostrando que aunque el fanatismo y la ignorancia puedan intentar apagar la luz del conocimiento, esa luz siempre encuentra la manera de brillar nuevamente. Hipatia permanece viva en las mentes y los corazones de quienes luchan por la libertad de pensamiento, y su legado es una promesa de que la sabiduría, por más atacada que sea, nunca será olvidada. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.